De hoy vamos a hablar de una enfermedad que es sumamente frecuente y tenemos como invitado al doctor Iván Valdeiglesias Quispe. El doctor Iván es médico cardiólogo que ha hecho su especialidad en la Universidad Cayetano Heredia. Es un médico muy reconocido acá en la ciudad de Jaén, ya tiene varios años y él atiende en su centro cardiológico Cardio Jaén, que queda en la avenida Huamantanga 1115. Bienvenido, Iván. Bien, gracias, Herbert. Bienvenidos a todos los públicos radioyentes que nos escuchan en todos los distritos y a donde llegue. Incluso ya sabemos que llegamos a Bagua, parte de Cutervo, Chota. Entonces, un saludo para todos los radioyentes de Radio Marañón. Y hoy día vamos a hablar sobre una enfermedad que es sumamente frecuente. Esta enfermedad se conoce como el asesino silencioso. Afecta a más o menos 1.000 millones de personas en el mundo, y algo interesante es que el 50% de estos pacientes no saben que tienen la enfermedad. Esta enfermedad es la hipertensión arterial. Esta enfermedad también causa una serie de otras enfermedades, como son las enfermedades cardíacas, las enfermedades cerebrovasculares, daño renal, daño ocular, etcétera. Todo lo que el doctor Iván nos va a explicar. Doctor Iván, ¿qué cosa es la hipertensión arterial? Bueno, Herbert, me da gusto hablar sobre este tema, y lo que tú mencionaste al inicio de la presentación es una cosa importante, porque lo presentaste como al asesino silencioso. Entonces, muchas veces nosotros o los pacientes o los familiares de los pacientes esperamos que nuestro paciente que sufre de la presión nos mencione que tiene problemas de dolor de cabeza, malestar, oscurecimiento de vista, mareo, para decir o llevar o pensar que tiene hipertensión, pero no necesariamente. Recuérdate, como lo dijiste, la hipertensión arterial es el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes no presenta sintomatología. Esto quiere decir que el paciente puede estar tranquilo haciendo sus cosas, yendo a su chakra, haciendo su actividad física, y no tiene ninguna molestia. Es por eso importantísimo hacerse los chequeos para saber cómo va nuestra presión. Y algo importante es que en todos los establecimientos de salud del MINSA, en la zona rural, es fácil de medir la presión. El personal de salud sabe cómo medir la presión. Los criterios ahorita lo vamos a hablar con el doctor, pero están accesibles. La pregunta sería, ¿quiénes deben medirse la presión arterial y cada qué tiempo? Mira, la hipertensión arterial, no solamente lo pienso yo, sino también las guías lo recomiendan, que deben medirse todos los pacientes por encima de los 40 años. Ahora, en nuestros centros de salud, estamos en el distrito de Jaén, estamos en la provincia de Jaén, en la provincia de San Ignacio, tenemos centros de salud a la mano, donde hay personal de salud, y el personal de salud está capacitado para tomar la presión arterial. Entonces, todo paciente, usted madre de familia, usted padre de familia que nos escucha, que ya cumplió los 40 años, vaya a su centro de salud, tómese la presión y anótelo. Es importante anotar, porque a veces el paciente dice, está bien, está mal, pero cuando vuelven a chequearse la presión no recuerdan cuál era el valor, porque recuérdense que 145, 138, 140 es fácil de olvidar. Mejor es anotarlo en un cuadernito, en un papelito, para saber cómo está yendo su presión en el tiempo. Lo importante es que ahora también existen programas en el Ministerio de Salud de enfermedades que no son las infecciosas, sino que son enfermedades crónicas, y ahí en este grupo está la hipertensión con la diabetes. Entonces, y eso en el programa también lo ven y lo escuchan trabajadores de salud. ¿En qué momento o cuánto de presión arterial o cuántas veces debo tomar yo la presión en una persona adulta o adulta mayor para decir usted tiene hipertensión arterial? Lo que pasa, acá van a tener un inconveniente. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tomar un ejemplo para ustedes saber si están frente a un paciente con hipertensión arterial. Recuerde usted que está trabajando en un distrito alejado, que es personal de salud. Viene un paciente, tiene 55 años de edad. Cuando lo ves, es un paciente que hace trabajo en chakra, hace actividad, y cuando le toma a usted la presión arterial sale 160/90. Entonces tú dices, ¿estoy o no frente a un paciente con hipertensión arterial? La guía canadiense menciona que ya con un paciente que tiene esa presión arterial ya se le podría calificar por hipertenso. Entonces, ¿qué es lo que usted haría? Si usted toma en un primer momento 160 de presión arterial, lo que haces es lo siguiente: tienes que corroborar si esa presión está bien tomada. Le dice, señor, por favor, siéntese unos minutos y vuelve usted a tomar. Y trate de tomar de los dos brazos.
Entonces ¿cuál va a ser el protocolo que va a seguir con ese paciente? Le toma asiento, que descanse durante 10 minutos y le toma la presión en ambos brazos. Si usted confirma que la presión está más de 160, a ese paciente ya se le podría considerar como hipertenso. Pero si fuera el caso que el paciente viene y está 145, 140, 143, ese es otro escenario. En ese caso, Herbert, lo que tendríamos que hacer es citar al paciente para hacer tomas sucesivas de la presión arterial y después de unos días definir si el paciente es hipertenso. ¿Cuántos días más o menos debe hacerle el control de su presión arterial para que corrobore ya ese diagnóstico? Lo que pasa, Herbert, hay que tener en cuenta lo siguiente: dependiendo de las condiciones, por ejemplo, si estamos acá en Jaén es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque podríamos citarlo al paciente para que se haga un control de 5 o 6 días, mañana y tarde. Entonces, el paciente acude a su centro de salud, le toman, anota su presión, pero si nosotros lo tenemos un paciente un poco alejado, entonces hay que hacer el sacrificio de que por lo menos se tome 5 o 6 días de manera consecutiva en su centro de salud. Recuérdate, Herbert, hay gente que nos está escuchando de lugares alejados, de La Coipa, de Huarango, de Guabal, donde no tiene acceso a los puestos de salud. Entonces es mucho más difícil para esa persona tomarse la presión arterial. Entonces ahí es el compromiso de la familia. El familiar, los hijos o los hermanos o la comunidad tiene que ayudarnos. ¿Para qué? Para que el paciente pueda acercarse al centro de salud, porque hay caseríos que están a 1 hora, 45 minutos. Entonces, en ese caso, el paciente tiene que hacer un sacrificio y quedarse en el centro poblado o en el distrito para tomarse por lo menos 5 días seguidos. ¿Por qué? Porque recuérdate, Herbert, determinar que un paciente hipertenso le puede salvar la vida y le va a dar años de vida en el futuro. Sí, y bueno, y otro aspecto importante también es que algunas personas tienen más riesgo de hacer hipertensión arterial, ¿no? Por ejemplo, los adultos mayores, por ejemplo, aquellos que papá o mamá son hipertensos, ¿quiénes son esas personas que tienen más riesgo de hacer hipertensión y por lo tanto de repente sus controles de presión deben ser más frecuentes? Mira, Herbert, para usted, señora madre de familia que nos escucha, si usted sospecha que tiene hipertensión, tiene que parar las orejas si su papá o su mamá es hipertenso. O sea, usted se pregunta, dice, oye, mi papá tomaba pastillas para la presión, mi mamá tomaba pastillas para la presión. 1. 2. Mi mamá es diabética. Entonces tenemos el antecedente de padres con hipertensión, padres con diabetes, y la tercera cosa que hay que estar siempre presente es nuestros hábitos y estilos de vida saludables. Si yo soy una ama de casa, si usted es una ama de casa que no hace trabajo, no sale a la chacra, no hace actividad física, tiene un poquito de gordura alrededor del abdomen y no hace ejercicio, entonces usted tiene mayor riesgo o mayor probabilidad de desarrollar hipertensión. Entonces, ya como haciendo una agrupación de pacientes, son pacientes adultos mayores, más de 65, 70 años, pacientes con antecedentes de familiares hipertensos, pacientes diabéticos y pacientes asténicos que no hacen mucha actividad física. Estos pacientes definitivamente, al tener más riesgo, tienen que, digamos, ante cualquier sintomatología o sin tener la sintomatología, acercarse al establecimiento de salud para poder medir la presión y de repente hacer el diagnóstico. Ahora, ¿en qué momento el personal de salud, digamos, toma, porque a veces puede tomar una presión arterial que esté normal un día y otro día esté elevado, otro día normal, otro día elevado, puede pasar? ¿En qué momento el personal de salud debe hacer una referencia al cardiólogo a este paciente que tiene dudas de la hipertensión arterial? Herbert, es importante invocar al personal de salud de que cuando tiene un paciente que sospecha de hipertensión, o sea, el paciente está con 141, 143, 140 de presión arterial y no le convence, en ese caso el personal de salud tiene que orientar al paciente: señor, venga usted por favor a tomarse la presión todos los días, pero no esté tomando mucho café, bájele un poco el consumo de sal, y esos 3 o 4 días que le va a tomar la presión, en ese caso usted va a tener una medida más fidedigna sobre la presión arterial. Si al culminar los 4 días, Herbert, el paciente está marcando 139, 140, 138, o sea, todavía no está claro que es hipertenso, en ese momento el paciente tiene que ser referido a un centro de salud de mayor complejidad y
Hay una cosa, Herbert, es importante. Mañana en la Dirección Subregional de Salud se va a tocar un tema sobre el uso de MAPA. Parece que la RIS, en este caso la RIS Jaén, está contando con un aparato de MAPA en algunos centros de salud. Entonces, justo ese paciente que tú preguntas, que es un paciente sospechoso, un paciente que no ha definido, es un paciente candidato a MAPA. Entonces ya probablemente la RIS les comunicará en algún momento qué centros de salud son para derivar a esos pacientes, y esos pacientes con un MAPA se va a definir si son hipertensos o no. Ahora, Herbert, perdón que te corte, la otra pregunta es mucho más fácil. Si tú tienes un paciente hipertenso, adulto mayor, presiones mayores a 160, diabético, pacientes con antecedentes de ACV, paciente con antecedentes de diabetes, ese paciente tiene que ser visto sí o sí por un neurólogo, un endocrinólogo y un cardiólogo. O sea, esos son pacientes que tienen que pasar por las 3 especialidades porque son pacientes de alto riesgo. Muy bien, amigos, vamos a una pausa y retornamos. 10:15. Neuromedi Jaén, atención especializada en neurología con el doctor Herbert Capuñé Quiñones. Atiende problemas de parálisis facial, dolor de cabeza, derrame cerebral, epilepsia, ansiedad, problemas de columna y mucho más. Se atiende también en las siguientes especialidades: psiquiatría, reumatología, dermatología, endocrinología, traumatología y psicología. Servicios de tomografía, de sintometría, radiografías digital, ecografías, electroencefalograma, electromiografía, mapeo cerebral, laboratorio clínico. Neuromedi Jaén, calle Ecología 111, costado del puente Pacamuros en Jaén. Celular 978-51-6870. Neuromedi Jaén, cuidando lo más valioso que tienes, tu cerebro. Mis vacas libres de garrapatas, tupe, piojos, moscas, no tienen sarna. Mis cuyes, gallos y conejos sin ningún piojo ni pulgas. Y la sarna exterminada. Gracias, Frigan. ¿Frigan, Carlita? Claro, amigo Pedro. El Frigan es un exterminador de todos los ectoparásitos de nuestros animales. Elimina tupe, garrapatas, pulgas, piojos, piojillos. Aplicas unas cuantas gotitas en el lomo de tus animales y listo. Gracias, Carlita. De acá en adelante no faltará Frigan en mi casa. Y no olvides, después de cada desparasitación, aplicar Vitavic más Hematorrey. Frigan, Vitavic y Hematorrey lo encuentras en tu veterinaria de confianza. El Centro de Diagnóstico por Imágenes Mi Doctor atiende radiografías y ecografías de todo tipo, consultas médicas y análisis, ecografías Doppler, abdominales, renales, próstata, cuello, mamas, útero, ovarios, transvaginales y de embarazo para que veas el rostro y sexo de tu bebé. Contamos con equipos modernos y el respaldo profesional del médico cirujano radiólogo Dr. Eliseo Vilca, entrenado en los mejores hospitales de la ciudad de Lima. Mi Doctor, garantía y seguridad diagnóstica. Los esperamos en Jaén, calle Antonio Raimundi 930, detrás del Hospital Nuevo. Celular 951-973-872. Ay, 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 se mueren mis animalitos. Seguro que me han hecho brujería. La envidia los mató. Pepo, ¿cómo están? Limpios, flacos y garrapatientos. ¡Ay, María! Yo tengo la solución. Ectofin es la voz. Unas cuantas gotas en el lomo de tu vaca. ¡Y adiós, garrapata! Ectofin es un verdugo en pioxitupe. Y también controla la mosca de la paleta. Ectofin controla ectoparásito como la garrapata, piojo y tupe. Encuéntralo en tu veterinaria de confianza. Ectofin, el del gotero verde. Clínica Solidaridad. Contamos con especialistas permanentes. Gastroenterólogo Dr. Montesa. Endoscopía, colonoscopía, ecografías, hemorroides. Otorrinolaringólogo Dr. Obregoso. Problemas en la nariz, oído, garganta, lavado de oído, sangrado nasal. Urólogo Dr. Renzo Oblitas. Próstata, riñones, vejiga, ecografía, operaciones. Estamos en Garcilaso de la Vega, 415, Jaén. Celular 965-065-550. Clínica Solidaridad. La promotora líder Jaén presenta su espectacular cartelera de estrellas en la Feria El Señor de Huamantanga. Viernes 20 de septiembre, retorna el Ciclón del Norte.
esta vez totalmente gratis. ¡Sí, gratis! Orquesta Amaya Hermanos, desde las 8 de la noche en el campo ferial de Linderos. Escenario estelar con pantallas de última tecnología, luces inteligentes y más. Auspicia Municipalidad Provincial de Jaén. ¿Qué pasa, Juanito? ¿Por qué estás triste? Estoy triste porque he ido a comprar un fertilizante para la floración de mi café y me quieren vender el mismo fertilizante que uso en la etapa de llenado de grano. ¿Dónde se ha visto? Eso ya se acabó, Juanito. Ahora Yara tiene un fertilizante que es especialista para la etapa de floración. Se llama Yaraliva Nitravor. Con Yaraliva Nitravor obtendrás mayor cantidad de granos por planta y por ende mayor producción y calidad. Gracias, Inge. Ahora mismo voy a comprar Yaraliva Nitravor. Encuéntralo en Agrotexa, distribuidor autorizado de Yara Perú, Avenida Pacamuros 2250 Jaén y Avenida Chachapoyas 2773 Bagua Grande. Agrotexa. ¿Qué tal, don Eusebio? ¿Ya está caminando solo? Es que ya me operaron mis ojitos y ahora veo muy bien, gracias al doctor Jesús Rivera Lupa, de la Clínica de Ojos Oftalmo Jaén, que te atienden con amabilidad y equipos modernos. Realizan operaciones de catarata, carnosidad, chalación, glaucoma y otros. También realizan exámenes de fondo de ojo, campo visual computarizado y tomografías de los ojos. Ubícanos en Villanueva Pinillo 184, esquina con San Martín, en pleno centro de Jaén. Separa tu cita llamando al 950-008-244, 946-803-047, 976-791-288. Bien amigos, esta mañana en Mañana Saludable tenemos al doctor Iván Valdeiglesias Quispeles, cardiólogo de Cardio Jaén, y justamente estamos abordando el tema de hipertensión arterial. Hay algunas preguntas, doctor. Por ejemplo, un paciente que de repente algunos días tiene la presión alta, o sea, pasa de 140 a 90, y algunos días su presión está normal, sin tomar medicamentos. En ese caso, ¿qué deberíamos hacer? Mira, primero en ese caso, Herbert, hay que definir si el paciente es o no es hipertenso. O sea, lo primero que tiene que hacer el familiar, si es que la pregunta viene por un familiar o si es que la pregunta viene por usted, caballero que nos ha hecho la pregunta, es primero definir si es o no hipertenso. ¿Y cómo vamos a definir en este paciente en particular? Es colocándole un mapa. Ya un mapa, ¿no? Exacto. ¿Cómo es un mapa? ¿Cómo se hace? Recuérdense, cuando ustedes van al centro de salud, lo que hace en este caso el personal de salud es medirle la presión, que más o menos dura, esa toma de presión dura unos 30 segundos. Entonces, lo que se va a hacer con el mapa es, se le coloca un aparato que le va a tomar la presión cada 20 minutos, cada 15 minutos durante 24 horas. Entonces, ustedes le van a poner el aparato, que es como llevar un celular, le va a tomar la presión y se va a ir a casa. Entonces le va a tomar la presión. Si por ejemplo ahorita son 11 de la mañana, entonces mañana usted va a venir nuevamente a retirar el aparato. ¿Y qué es lo que ha hecho el aparato durante las 24 horas? Ha tamizado la presión arterial durante las horas de sueño, durante las horas de vigilia, durante el almuerzo. Al final nos va a determinar si usted es o no es hipertenso. Esa es la clave, eso es primero lo que hay que resolver. Interesante, porque cuando hay esta duda del paciente que tiene o no tiene hipertensión arterial, interesante definirlo, porque ya habíamos mencionado que un paciente con hipertensión arterial y que no toma su tratamiento tiene riesgo de infarto al corazón, enfermedad cerebrovascular o derrame cerebral. Hay muchos mitos sobre la hipertensión arterial. Uno dice, bueno, tomando mi chicha morada o mi agua de maracuyá, yo voy a lograr bajar mi presión arterial. Cuando vienen y me dicen eso, le digo, bueno, usted siga con su tratamiento que le ha indicado el cardiólogo y puede tomar sus otras bebidas. Pero sin embargo, a veces los pacientes se dejan llevar mucho por los familiares, por los vecinos, por los amigos, que le dicen, no, pero el medicamento, si usted lo toma muy seguido, le va a hacer daño para su hígado, no es bueno. Entonces, no sé si eso usted ve frecuentemente en las citas que tiene con los pacientes. Mira, Herbert, eso se ve, no solo se ve frecuentemente, creo que el 90% de las personas tienen esa práctica. Entonces, ¿qué es lo que se le tiene que decir a la persona? Si es una cosa natural, si es chicha morada, si es maracuyá, no me hago ningún inconveniente, lo puede tomar. Pero lo que tiene que hacer el paciente es no olvidarse de tomar su presión arterial, especialmente a usted, caballero, que tiene definido. Usted se fue no donde el cardiólogo, se fue donde el neurólogo,
por una cita, por un dolor de cabeza, por un malestar, y en su momento el neurólogo le dijo, mire, está con presión alta, entonces ya es paciente neurológico, usted ya sabe que es hipertenso, nunca fue al cardiólogo, pero ya sabe que es hipertenso, entonces lo que usted tiene que hacer es tomar su pastilla siempre. Ahora, maracuyá, chicha morada, alguna cosa puede ayudarle, pero lo que no va a hacer es bajarle la presión. Mira, Herbert, imagínate un paciente que tiene 160, un vaso de maracuyá le podría bajar a 159, 158, 2 puntos, pero la pastilla le va a bajar al nivel donde nosotros queremos tenerlo controlado para tener a un paciente con 120, 130. Una cosa muy frecuente que nosotros recibimos en Neuromédica es pacientes que vienen con lo que se conoce como el derrame cerebral. A veces con hemorragia, a veces con infartos grandes, con medio cuerpo paralizado, no pueden hablar, no pueden caminar, desorientados. Y una cosa que se ha visto es que estos pacientes son hipertensos ya tienen el diagnóstico, pero por alguna razón no han tomado el medicamento. O se olvidaron, se les acabó la pastilla, o ya no fueron al establecimiento de salud, y por alguna razón dejaron de tomar unas semanas y de repente presentan ya la enfermedad cerebrovascular o el derrame cerebral. Entonces, y también eso, me imagino, debe pasar con los infartos al corazón. Sí, definitivamente, el paciente que sabe y que no toma su pastilla es un paciente que está en riesgo de tener un infarto cerebral o un infarto cardíaco. Otra de las cosas que antes que me olvide te quería mencionar, Herbert, hay pacientes, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Hay pacientes que están yendo con la presión controlada, son hipertensos, están yendo con la presión muy bien controlada con su pastilla de losartán, su pastilla de captopril, su pastilla de enalapril, y a la semana el familiar te llama y te dice, doctor, ¿sabe qué? La presión se disparó, el captopril no sirve para nada, el enalapril no sirve para nada, y a los 5 días te llama y te dice, doctor, la presión ya bajó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto pasa frecuentemente, que de un momento a otro el paciente hace una crisis hipertensiva. ¿Y a qué se debe esto? Muchas veces, Herbert, se debe a cosas como el paciente comienza a hacer una dieta desastrosa. Entonces se olvida de limitar el consumo de sal, se olvida de limitar el consumo de alcohol y en este caso la presión se eleva. Y otra de las cosas importantes para usted madre de familia, para usted padre de familia que nos escucha, es de que la presión también se puede elevar por infecciones, una infección urinaria, una infección pulmonar. O sea, un paciente que está controlado tomando sus pastillas, que de un momento a otro comienza a elevar, hay que acudir a su médico. ¿Por qué? Porque no necesariamente es que la pastilla está dejando de servir, sino que puede tener un problema adicional. Un pequeño derrame cerebral, Herbert, tú muy bien sabes que puede elevarnos la presión y el paciente no va al neurólogo, sino va al cardiólogo. No va por el problema cerebral, sino por el problema cardiológico. Entonces es importante el chequeo en los pacientes que hacen crisis hipertensivas o aumentos de la presión arterial sin aparente motivo. Hay una pregunta, me parece, Pedro. Una llamada, ¿verdad? A ver, ¿le escuchamos? Aló. Buenos días. ¿Le escuchamos en Mañana Saludable? ¿Tiene alguna pregunta? Aló, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿De dónde nos llama? Sí, le hablo un ciudadano de Centro Poblado Palo Blanco. Palo Blanco es la ruta que se va a Chontalí, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Dígame, ¿cuál es su pregunta? La pregunta es una pregunta que te escuché siempre sintonizando Radio Marañón y agradecerle por la emisora bien prestigiosa, nos mantiene a todos informados. Agradecernos que debe darle bendiciones esa emisora y todos los profesionales que siempre escuchamos. Y la pregunta es al doctor, que miren, la maracuyá, ¿se puede tomar un medicamento o no se puede tomar? Ya, sí, escuchaste. Iván. Ok, mira. Muchas gracias por su pregunta, muchas gracias, muy amable. Un saludo a toda la gente de Palo Blanco, a la gente de Chontalí. Y recuérdense, la maracuyá es una fruta natural, pero que muy poca influencia va a tener en la hipertensión arterial. Si usted, caballero que nos llama, sufre de presión arterial, lo que tiene que hacer es no olvidarse de tomar su pastilla para la presión que le han indicado en su puesto de salud.
Ahora, usted puede tomar maracuyá sin ningún inconveniente, pero recuérdese, lo más importante es la pastilla para la presión arterial y segundo, asistir a sus controles periódicos de hipertensión arterial en su centro de salud. Ahora los centros de salud, tanto de Palo Blanco y el centro de salud de Chontalí, ya están capacitados y tienen programas que son el programa del adulto mayor, que embarca lo que es hipertensión y diabetes, y el programa de enfermedades no transmisibles. Entonces, estos programas tienen la capacidad de, uno, de ayudarlo con el control de su presión arterial y dos, de identificar si usted tiene algún problema para que posteriormente sea derivado con el neurólogo o con el cardiólogo si fuera el caso. ¿Qué exámenes de laboratorio debemos realizarle a un paciente que es hipertenso? Justamente el otro día estaba revisando, hay una guía que es la guía americana. ¿Qué es lo que dice? Lo que se tiene que revisar es, uno, un hemograma, un electrocardiograma se le tiene que hacer, urea y creatinina, una glucosa, su examen de colesterol y ácido úrico. Básicamente esa sería la batería para que todo paciente con hipertensión se haga. Entonces, si usted, caballero, tiene 48 años, recién le han diagnosticado la presión arterial, se tiene que hacer una urea creatinina para ver si el riñón está interviniendo en este aumento de presión arterial. Se tiene que hacer un colesterol. ¿Por qué? Porque recuérdese que la presión también va relacionado con la alimentación. Entonces, si usted está haciendo hipertensión por primera vez, chequees el colesterol, porque probablemente no esté haciendo una buena dieta. Y recuérdate, Herbert, que la diabetes y la presión van de la mano. Entonces está definitivamente que un paciente que se diagnostica la hipertensión por primera vez tiene que hacerse un examen de glucosa para descartar que no tenga la dualidad, esas dos enfermedades que van a tenernos problemas más adelante. Muy interesante justamente lo que mencionas, porque la diabetes a veces, justamente el paciente hipertenso tiene riesgo de diabetes y viceversa. Por lo tanto, debemos ir monitoreando tanto la glucosa como la función renal. Así como la diabetes daña el riñón, la hipertensión arterial también daña el riñón, también daña los ojos, daña el corazón, el cerebro, etcétera. Tiene un impacto bastante negativo en el organismo cuando no está bien controlada. Ahora, ¿el paciente hipertenso puede llevar una vida normal, saludable? Definitivamente, no me dejarán mentir, yo estoy seguro que hay pacientes que tienen 15, 20 años de hipertensión que toman una pastillita de losartán y están en casa trabajando, haciendo sus cosas, haciendo una actividad normal. Entonces, a ese tipo de paciente hay que preguntarles cómo les va. ¿Por qué? Porque hay un problema, Herbert. A muchos de nuestros pacientes se van a su caserío, se van a su distrito y en vez de preguntarle al paciente hipertenso bien controlado, aquel paciente que hace sus cosas, que toma sus pastillas, le preguntan al vecino, a ese paciente que no toma las pastillas, al paciente que o no tiene ninguna enfermedad y le dice, deja de tomar las pastillas, lo va a cocinar tu hígado, deja de tomar las pastillas, te va a malograr. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, cuando ustedes regresen a Palo Blanco, cuando regresen a Chontalí, cuando regresen a Pirias, pregúntenle a los pacientes hipertensos que se controlan bien, porque yo les aseguro que hay muchos pacientes responsables que tienen 10, 12, 15 años de hipertensión, que son pacientes que no fallan con la pastilla, que están todos los días tomando su pastilla y hacen actividad física, van a jugar fútbol, van a la chacra y hacen todas las actividades como un paciente que no tiene absolutamente ninguna comorbilidad. Interesante. Ahora vamos con una pregunta que nos han enviado a través de las redes. Dice, mi mamá es hipertensa, tiene 86 años, dice, ahora tiene una fractura y la tienen que operar, ¿no? Pero hace un mes que no baja la presión a pesar de estar con medicamentos. El problema es el siguiente, en los pacientes añosos de 86 años, y especialmente con una fractura de cadera, asumo que debe ser una fractura de cadera, la presión se hace casi incontrolable. Entonces, en este tipo de pacientes, primero hay que tomar un montón de medicamentos para la presión. Se tiene que tomar no solo uno, lamentablemente, se tiene que tomar 2 antihipertensivos, incluso 3 antihipertensivos. ¿Por qué? Porque esa paciente va a ser sometida a un estrés que es una cirugía, y recuérdate, la cirugía de cadera es una cirugía grande. Entonces esta paciente tiene que tener por lo menos una preparación de unos 15, 20 días, incluso un mes, para que pueda ser sometida a una operación. Y
Lo que hay que hacer es ir agregando pastillas. Si el caballero que nos pregunta, su familiar toma una pastilla, se tendría que agregar una segunda pastilla, y si no controla, una tercera pastilla, y incluso hasta 4 pastillas. Y Herbert, ¿qué pasaría si no controla con 4 pastillas? Entonces estaríamos en el terreno de la paciente hipertensa que se hace una hipertensión arterial maligna. O sea, ¿qué quiere decir? Que es una paciente que incluso con medicación de calidad la paciente no controla. Esas pacientes hay y son el grupo de pacientes con hipertensión maligna donde no se puede controlar, que lamentablemente sí las existen. Muy bien, amigos, vamos a una pausa y retornamos. En Marañón, el consultorio. 10:34. ¿Hace cuánto tiempo no abrazas con el corazón a las personas que te ayudan a crecer y te acompañan en tu camino de vida? Venga ese abrazo, mamá. Si abrazar genera confianza y felicidad, entonces cerremos el trato dando un abrazo con corazón. Un abrazo, Mechita, por tu crédito navideño. Caja Trujillo te abraza con el corazón, premiando tu compromiso y confianza. Solicita tu crédito, paga puntual o abre tu cuenta de ahorros y participa en el sorteo de 20 bicimotos eléctricas y 5 premios de 1,000 soles cada uno. Caja Trujillo crece con nosotros. Mayor información en www.cajatrujillo.com.p. Caja Trujillo 2013-22-43-230. ¿Qué tal, don Eusebio? ¿Ya está caminando solo? Es que ya me operaron mis ojitos y ahora veo muy bien, gracias al doctor Jesús Rivera Lupa, de la Clínica de Ojos Oftalmo Jaén, que te atienden con amabilidad y equipos modernos. Realizan operaciones de catarata, carnosidad, chalación, glaucoma y otros. También realizan exámenes de fondo de ojo, campo visual computarizado y tomografías de los ojos. Ubícanos en Villanueva Pinillo 184, esquina con San Martín, en pleno centro de Jaén. Separa tu cita llamando al 950-008-244, 946-803-047, 976-791-288. Hola, soy Gianfranco Obrero y hoy quiero hablarte de Toyota y de Autonord. Sí, de Autonord, los expertos Toyota. 26 años como concesionario Toyota no los tiene cualquiera. Por eso quiero presentarte un nuevo canal de contacto para que tengas tu Toyota con sus mantenimientos al día. El Servifono de Autonord. Solo tienes que llamar o escribir al 942-760-460 y tendrás todo solucionado en los mejores talleres y con los técnicos más expertos. Si quieres tener tu Toyota OK, llama al 942-760-460. El Servifono de Autonord. Para nuestras fiestas infantiles, vestimentas y disfraces para danzas folclóricas, de todo para nuestras fiestas sorpresas. Disfraces Gremi, alquiler y venta de disfraces. Confección de ropa para matrimonios, quinceañeros y más. Disfraces Gremi tiene descuento especial para instituciones educativas. Nuestro servicio es dentro y fuera de Jaén. Celular 970-09-2124, numeral 976-873410. Disfraces Gremi está ubicado en Avenida Mesón de Muro 713, frente a Texur Jaén. En septiembre, que la bendición del Señor de Huamantanga esté presente en cada hogar jaeno, pidiéndole fervorosamente que vele por la unión familiar y sobre todo por una buena salud, para que podamos ver nuestro futuro con fe y optimismo. ¡Felices fiestas patronales, Jaén! Es el cordial saludo de Ópticas GNA, comprometidos con brindar la mejor atención visual para que puedas disfrutar de las celebraciones en honor a nuestro santo patrón, Señor de Huamantanga. Ópticas GMA, Avenida Villanueva Pinillo 135, Jaén. Atención Jaén, este 18 de septiembre se realizará la gran campaña de medicina interna y atención al paciente adulto mayor. Podrás descartar enfermedades sistemáticas como diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, enfermedades gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas y muchas patologías más. Y lo mejor de esta campaña es que tendremos a la mejor especialista en medicina interna, a la doctora Reina Vázquez García, egresada de la Universidad Peruana Cayetana Heredia de Lima. Escríbenos al 9261-85477 o visítanos en calle San Martín 1641, Centro Jaén. Te esperamos este 18 de septiembre. No faltes.
Atención Chiclayo, compra tu lote en la urbanización Casablanca de Centenario y disfruta de una urbanización consolidada con pórtico de ingreso, canchas deportivas, servicios completos y precios irrepetibles. Visítanos en Avenida Agricultura, kilómetro 3, en José Leonardo Ortiz. Para más información visita aterreno.pe y cumple hoy el sueño de tu lote con Centenario. Amigo productor, llevar semillas, plantas y frutas de origen desconocido a tu campo puede afectar tu producción con plagas muy dañinas, como el cancro de los cítricos, la polilla guatemalteca y el cílido de la papa, la marchitez del banano y muchas plagas más. Revisa a menudo tus plantas y si ves algo nuevo o extraño, avisa al SENASA de tu localidad. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. En septiembre, el lema del vicariato es: joven, vive con alegría, acogiendo a Cristo en tu vida. Neuromedi Jaén, atención especializada en neurología con el doctor Herbert Capuñé Quiñones. Atiende problemas de parálisis facial, dolor de cabeza, derrame cerebral, epilepsia, ansiedad, problemas de columna y mucho más. Se atiende también en las siguientes especialidades: psiquiatría, reumatología, dermatología, endocrinología, traumatología y psicología. Servicios de tomografía, de sintometría, radiografías digital, ecografías, electroencefalograma, electromiografía, mapeo cerebral, laboratorio clínico. Neuromedi Jaén, calle Ecología 111, costado del puente Pacamuros en Jaén. Celular 978-51-6870. Neuromedi Jaén, cuidando lo más valioso que tienes, tu cerebro. Neuromedi Jaén presenta Mañana Saludable con el doctor Herbert Capuñay. Muy bien, amigos, neurólogo. Esta mañana tenemos al doctor Iván Madiglesias hablando sobre la hipertensión arterial, un tema bastante interesante y una patología muy frecuente. Doctor Iván, sus recomendaciones para el paciente hipertenso. Bueno, estas recomendaciones ya son para los familiares o para el hipertenso en general. 1. Cuidarse la dieta, Herbert. Recuérdate que ya cuando uno es hipertenso, lo que tenemos que hacer es disminuir la cantidad de sal. Pero que no eso que no haga que la comida sea fea, sino que sea una comida deliciosa, rica, pero con un mínimo de sal, poca sal. Entonces, olvidarse del salero en la casa. Si usted está acostumbrado a tener un salerito en el centro de la mesa, en el centro de su casa, olvídese del salero, ya no necesitamos más sal de lo que la mami cocina en la casa. Ese es 1. 2. La comida, recuérdate, la comida rica en carbohidratos, la comida copiosa, la comida que tiene mucho carbohidrato, también va a ser un factor de riesgo tanto para obesidad como para aumento de la presión arterial. Entonces, en este caso, Herbert, lo que siempre vamos a recomendar, y como nota curiosa, decirles que el semáforo no les falte en el plato de comida. O sea, ¿qué quiere decir? Que siempre haya los colores rojo, amarillo y verde en su plato, que son las ensaladas. Entonces, ahí ya nos ponemos de acuerdo, bajamos la sal y comenzamos a comer ensaladas todos los días. Y tercero, Herbert, que es una cosa muy importante, es dormir bien. O sea, es una cosa súper importante porque te recordarás, hay pacientes que son más propensos a elevar la presión durante horas de la noche. Entonces, cuando vienen, se quejan, dicen, y doctor, mi presión se eleva, a las 8 de la noche me tomo, el otro día me levanté a la 1 de la madrugada, me tomé y estaba volando. Entonces, en este caso, Herbert, hay que preguntarle, ¿cómo es su calidad de sueño? ¿Qué tal está durmiendo usted, caballero? Usted, señora, ¿duerme bien? ¿Al día siguiente se despierta con un sueño reparador? Entonces, particularmente yo pienso que estas tres cosas, Herbert, y yo pienso que tú manejas un tema del sueño también importante y también nos puedes ayudar para decirnos a nuestros pacientes qué tenemos que hacer para dormir mejor, para que nuestra presión esté súper excelente. Claro, definitivamente eso se llama higiene del sueño, ¿no? Entonces la higiene del sueño tiene varias recomendaciones. Una de ellas, por ejemplo, no comer mucho en la noche. Comes mucho en la noche, no puedes dormir. Otra de ellas es que el ambiente donde vas a dormir tiene que ser un ambiente con una temperatura adecuada, ni mucho calor, ni mucho frío, no mucha iluminación. Lo otro es que actualmente los jóvenes, sobre todo, y los adultos se quedan con su celular prendido en la cama hasta altas horas de la noche. Entonces esa luz intensa altera pues el sistema nervioso y va a hacer que tu sueño no sea el más adecuado. Lo otro es tener un televisor en el dormitorio, ¿no? El dormitorio tiene que ser un ambiente exclusivo para dormir y en la pareja para la intimidad.
Nada más, no debe haber libro, no debe haber computadora, no debe haber televisor, para que no haya ninguna distracción. Y a la hora de dormir, lo ideal en la medida de las posibilidades es apagar el celular, porque si alguien te llama 2, 3 de la mañana, interrumpe tu sueño, pues te va a alterar al día siguiente. No solamente te va a afectar en cuanto a la hipertensión, sino a la glucosa, en cuanto a los pacientes que convulsionan, los que tienen migraña, etcétera, etcétera. Entonces, nuestros pacientes revisen higiene del sueño, no tomar café ni gaseosas en la tarde, en la noche. Para algunos, actividad física, de preferencia en la mañana. Y justamente te quería preguntar, ¿qué tan importante es la actividad física para el control de la presión arterial? Bueno, Herbert, recuérdate que la guía, tanto la guía europea y la guía americana, y en algunos lugares, por ejemplo Canadá, cuando un paciente viene con un grado de hipertensión leve, imagínese usted, caballero, 42 años, le toman la presión y está manejando una presión de 140, 141, 139, 138, 135. Algunos médicos eligen no darle tratamiento y le hacen que vaya a hacer actividad física. ¿Cuánto tiempo? 150 minutos a la semana. Usted lo puede dividir esos 150 minutos en 30 minutos cada día, o lo puede dividir en 50 minutos cada lunes, miércoles y viernes. Entonces, con estas recomendaciones que nos hace la guía canadiense, entonces nos dice que la actividad física es importantísimo para el paciente con hipertensión arterial. Pero ojo, Herbert, a veces nosotros escuchamos esa recomendación y un paciente que tiene 160, 170 quiere hacer actividad física. No, un paciente tiene que hacer actividad física ya cuando su presión está controlada. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya estamos con unos valores de presión arterial por debajo de 140, yo pienso que el paciente puede hacer actividad física completamente normal. Interesante el tema que hemos abordado el día de hoy con el doctor Iván Valdeiglesias Quispe. Él es el cardiólogo del Centro Cardiológico Cardio Jaén y lo encontramos en Huamantanga 1115. Doctor, sus últimas palabras para nuestros radioyentes. No, gracias a Radio Marañón y a ti, Herbert, por la oportunidad de hablar de un tema tan prevalente y tan importante. Sabemos que con Radio Marañón llegamos a todos los rincones de nuestra provincia, y tanto San Ignacio, Cutervo, Chota y Bagua. Entonces es un tema súper importante. La recomendación final es, si usted es paciente hipertenso, no se olvide tomar su pastilla. Y si usted no es paciente hipertenso y tiene más de 40 años, acuda a su centro de salud para hacerse el tamizaje de hipertensión arterial. Muy bien, amigos, también gracias a Neuromedic, cuidando lo más valioso que tienes, tu cerebro. Gracias.